Bien, mis hermanos, ha llegado el momento de compartir la palabra. Es un privilegio poder hacerlo esta mañana con la ayuda de nuestro Señor, con la unción del Espíritu Santo. Así que vamos a orar para que esta palabra cumpla su propósito para este tiempo. Señor, te doy gracias una vez más por el privilegio grande que me das de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Te pido, Señor, que prepare nuestros corazones, que nuestros corazones estén abonados, nuestros oídos y ojos espirituales abiertos y todo nuestro ser listo para que esta palabra sea plantada y produzca el fruto que tú te has propuesto. Te entrego toda mi capacidad, mi incapacidad también, y pido que tu Espíritu Santo haga aquello que yo no puedo hacer por mis fuerzas, porque dependo completamente de ti, y que esta palabra fluya y cumpla su propósito hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, en este tiempo de cuarentena, de encierro, de quietud, el Señor puso en mi corazón compartir acerca de un tema bien importante y creo que es muy relevante para justamente este momento, y es el reposo del pueblo de Dios. Y quiero comenzar a manera de introducción con un texto que es Hebreos 4, versículos 1 al 11. Hebreos 4, 1 al 11, versión Reina Valera 1995. Dice así: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Todo este pasaje, entonces, para poder entrar en el tema. Bien, la palabra que se traduce aquí como reposo es la palabra griega katapauo. Pero lo interesante es que esa palabra, además de traducir reposo o reposar, también traduce desistir o hacer cesar. Tengan esto muy en cuenta. Esa palabra katapauo habla de desistir, inclusive tiene una cierta connotación con morir. Y por eso el otro significado, hacer cesar, para que lo tengan muy presente. Porque son palabras asociadas con lo que la enseñanza bíblica, o lo que es la enseñanza bíblica acerca del reposo de Dios. Es como una primera idea a nuestra introducción. Otra idea más que pudiéramos sacar de este pasaje. En este pasaje hay una asociación directa entre el alcanzar el reposo de Dios y la fe. Yo quiero que ustedes noten que hay una advertencia muy solemne en el versículo 2. Allí dice: también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero luego dice: a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra. ¿Oyeron bien hecho? Escuchen bien. Me parece que esa parte tiene que ser también para nosotros una tremenda advertencia si tomamos esto en serio. Alguien podría pensar: pero ¿cómo es posible que oír la palabra de Dios se haya dado el caso en que para una persona o para un grupo de personas haya pasado que no les sirvió de nada? No les aprovechó de nada oír la palabra. Está hablando entonces de que tuvieron el testimonio de que efectivamente escucharon la palabra de Dios. Miremos cómo lo dice en la versión Dios habla hoy. Dice así: porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada el oírlo. Enfatiza lo mismo. Uno podría pensar: pero ¿cómo es posible esto?
cuando es Dios mismo quien habla, ¿cómo es posible que haya personas de las cuales se pueda decir que no les sirvió de nada esta palabra? Es demasiado contundente y gráfico, porque nosotros supondríamos que siempre que la palabra es escuchada va a suceder algo. ¿Por qué? Por el hecho de ser la palabra de Dios. Y diríamos que es imposible oírla y que no pase algo. Así que la advertencia para nosotros es que nosotros, igual que ellos, hemos recibido la palabra. Pero la advertencia es, a ellos no les sirvió o no les aprovechó, o no les sirvió de nada oír la palabra. Pero sigamos leyendo el versículo. ¿Por qué no les aprovechó? ¿Por qué no les sirvió de nada? ¿Qué dice el resto del versículo 2? Aquí lo dice claramente. Por no ir acompañada de fe en quienes la oyeron. Así que la advertencia se completa aquí. En primer lugar, está diciendo que evidentemente nos puede suceder como a ellos. Oír la palabra y que no pase nada con nosotros. Y la segunda advertencia o la explicación del asunto, que a la vez es una advertencia también, es no les sirvió de nada porque no hubo una respuesta de fe en el corazón de esta gente. Sencillamente ellos no creyeron la palabra. Permítanme decirles algo. Hay una forma obvia de no creer la palabra, y es sencillamente cuando yo decido confiar en algo más allá o en algo distinto a ella. De pronto a veces cuando hablamos de incredulidad, nos referenciamos necesariamente al incrédulo evidente, ¿no? Pero yo quiero decirles algo que creo, y es que en nosotros más bien muchas veces crece ese, podríamos llamarlo así, ese pecado de incredulidad. ¿Por qué? Porque sometemos la palabra al juicio de los sentidos o al juicio de nuestra realidad. O más bien, con base a nuestra realidad definimos si lo que Dios dice es confiable o no es confiable. Y en esto nos encontramos muchísimas veces porque traemos la palabra al examen de los sentidos, traemos la palabra a la prueba de las circunstancias, cuando de lo que se trataba o se trataría es de precisamente invertir el orden, invertirlo por completo. Es decir, partir de la base de estar seguros, convencidos de que la verdadera realidad es la que es desde el punto de vista de Dios, es la realidad que Dios declara. Deberíamos primero, como tratar de asegurarnos si realmente creemos eso o no. Porque si por lo menos resolvemos esa parte, si creemos o no, vamos a tener más herramientas para poder decir, mi realidad presente va a ser cambiada en dirección de aquella que es la verdadera realidad, es decir, ¿cuál realidad? La que Dios me describe en su palabra. Pero eso a partir de un corazón de fe. ¿Qué es un corazón de fe? Un corazón que le da el crédito a Dios. ¿Me explico? ¿Cuántas veces, verdad? Nosotros sometemos la palabra al testimonio de nuestras circunstancias, o al testimonio de nuestra aprobación, o de nuestros sentidos, o de la información que tenemos cada uno de nosotros, más de una vez. Por esa razón creo, esas innumerables veces, la palabra no ha operado. ¿Por qué razón? Por la razón que dice Hebreos 4, versículo 2. Ahí dice que a ellos no les sirvió de nada haber oído la palabra porque no la acompañaron con fe. Vamos a ver un versículo bien relevante también al respecto. Romanos 4, versículo 18. Dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Está hablando de Abraham. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser. Aquí hay una declaración interesante y un principio en esto. Es este: yo inevitablemente llegaré a ser lo que estoy creyendo. Quiero decir una vez más, yo inevitablemente llegaré a ser lo que estoy creyendo. Miren, tan tremendo es el asunto de la incredulidad, que en realidad es el verdadero pecado por el cual la gente va a condenación. O sea, tan fuerte puede ser esto, que aún la obra misma de Cristo es neutralizada para una persona. Esa persona se queda sin su beneficio solamente a causa de ¿qué? De no creer en esa obra. Entonces deberíamos en serio dimensionar más seriamente el pecado de la incredulidad.
y encontrar allí una buena cantidad de explicaciones de por qué a veces la palabra no opera en nosotros. Porque la palabra debe ser creída para que opere. La palabra debe ser recibida para que opere. Ah, pastor, no puedo creer en eso, me cuesta mucho. No, lo que pasa en realidad es que estoy con mi capacidad de fe, por llamarlo de alguna manera, puesta en otra dirección. Estoy creyendo en otra cosa, le estoy dando crédito a otra cosa, cualquiera que sea. Es como el dilema típico que uno comenta de la hermana en Cristo acerca de si puede o no relacionarse o ennoviarse o casarse, inclusive con un hombre que no es cristiano. Y viendo solamente el lado moral del asunto, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que nosotros muchas veces solamente vemos la cara moral de la palabra. Pero, por ejemplo, no alcanzamos a ver muchas veces que Dios quiere que tengamos bienestar aquí. Y que lo que Dios nos declara no es simplemente como alambre de púas o cercas electrificadas que nos ponen los bordes o los límites alrededor como si fuéramos ganado para impedirnos salir, porque a veces no tenemos ni siquiera sentido común. En ocasiones entonces chocamos con la palabra porque, repito, la vemos solamente o bien desde el punto de vista moral y decimos, otra exigencia moral para nosotros. O bien porque la vemos simplemente como ese cercado que Dios nos pone para obligarnos a estar adentro. Sin embargo, no ponemos el sentido de lo que Dios declara. En lo que Dios declara, Dios tiene un propósito para nosotros. Y es que tengamos una buena vida aquí. Que tengamos un buen desarrollo aquí. Que podamos desarrollar aquí y cumplir con todo el potencial que Él ha puesto en nosotros. Aquí en la tierra, mis amados, no estoy hablando del cielo, en la tierra. Por ejemplo, uno encuentra muchas promesas del Señor que son para la tierra. Les menciono una. Dice que no hay ninguno que haya dejado padre o madre o hermanos o más cosas por Él que no reciba 100 veces más. Pero ahí no termina, ¿verdad? Dice algo más. Hay una traducción que dice, en este mundo y después de eso, en la vida eterna. En este mundo y después de eso, la vida eterna. O sea, que habla de recibir cosas que son promesas que son para acá, para ahora. Y mientras compartía esto, preparaba esto más bien, o lo revisaba, algo que el Señor me mostró es que muchos en este tiempo, particularmente, por estar obsesionados con el fin del mundo y los tiempos finales, etc., y todo eso, no ven ni disfrutan las promesas ni bendiciones del presente. No viven bien, no viven tranquilos ni en reposo, porque solo están pensando en el final de las cosas. Y eso es parte de nuestra mentalidad a veces como iglesia, de que todo lo del reino es para el futuro. Y entonces no nos damos cuenta que, por ejemplo, en otra parte dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida. Fíjate, hay otra traducción que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, mis amados, que lo que Dios procura es que yo pueda tener un buen vivir y además desarrollar mi vida a plenitud. No es amarrarme ni a toda hora ponerme o ponerme cascaritas de plátano por ahí, o simplemente la cerca de alambre de púas para evitar que me salga allí o solamente un asunto moral. En el caso de esa advertencia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchos lo referencian solamente con el aspecto moral. Sí, bueno, porque la Biblia lo dice, ¿no? Pero no ven la bendición que les puede reportar el darle crédito a Dios en este aspecto también. En realidad lo que está en juego aquí es qué tanto le creemos a Dios. No es otra cosa. ¿Qué tanto crédito le damos a Él? Y por supuesto, a lo que Él dice. Porque escúchame, la desobediencia siempre es hija de la incredulidad. Lo repito, la desobediencia siempre es hija de la incredulidad. Siempre que hay desobediencia en nosotros a cualquier aspecto de la palabra, lo primero que hay en el fondo es incredulidad. Cuando yo estoy diciendo que hay otra cosa que es más confiable que su palabra, o que hay otra realidad que es mayor, que supera a la realidad que Dios me declara, o que esas cosas pueden ser intercambiables, yo estoy cayendo en incredulidad. Mira, la Biblia dice claramente que Dios no puede ser burlado.
Y lo dice en el sentido de que, por ejemplo, si yo me paro un día en la terraza del edificio más alto de esta ciudad y digo, bueno, yo no creo en la famosa ley de la gravedad y voy a demostrarlo. La desafío y me lanzo al vacío. Obviamente me pasa lo que inevitablemente me va a pasar. Y después alguien por ahí sale diciendo que Dios me hizo daño a mí. No, de ninguna manera. Yo solamente me hice daño, solamente yo, por desafiar un asunto establecido, una cosa establecida. Así que le repito y me repito, todo es cuestión de si le doy el crédito o no a Dios. Lo pongo más claro, de si le creo o no le creo. O a qué o a quién yo le estoy dando el crédito. Y la verdad es una advertencia demasiado seria para nosotros. Hay una asociación directa entre alcanzar el reposo de Dios y mi fe, y la fe. Y estos antiguos de los que habla esta palabra no alcanzaron ese reposo en razón de lo que allí mismo más abajo la Biblia llama corazón malo de incredulidad. Escucha, corazón malo de incredulidad. Cuando uno mira el libro de Apocalipsis, allá hay una de esas listas en las cuales es mejor no estar, que uno quisiera estar, de la gente que va al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte, como dice allí. Y al respecto de eso, como una anécdota o como un apunte al margen, alguien dijo alguna vez que había descubierto la temperatura del infierno, que eran 440 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el azufre se convierte en fuego a esa temperatura, el lago de fuego. Pero en realidad, más que esto, lo peor del infierno es la exclusión absoluta y eterna de Dios. Es lo peor del infierno, de la condenación. Porque, digamos, la exclusión de la tierra puede ser resuelta. Si todavía no estamos incluidos ahí en el plan de Dios y en el reino, todavía podemos hacerlo. ¿Sí? Pero una vez que la persona se mantiene excluida, como dice la Biblia, que el hombre natural está excluido, está afuera, eso imagínenselo aquí que se puede arreglar. Pero imagínense esto, que ya después de esta vida, que de una forma definitiva y permanente y de una forma total, radical, mucho mayor de lo que hay ahora, porque la Biblia dice que hoy por hoy todavía Dios hace llover sobre justos e injustos. Y hoy por hoy Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Así que tal vez por esa razón tiene tanto sentido eso de fuego, ¿no? ¿Qué podría quedar fuera de Dios? ¿Qué podía quedar afuera de Dios? ¿Y cómo puede ser que alguien pueda quedar absolutamente excluido de Dios? Pues bien, ¿cómo puede ser? La lista de Apocalipsis, lo interesante de esta lista y otras listas en la palabra, es que no la encabezan los malvados asesinos, homicidas, secuestradores o los más inmorales y todo lo que ustedes quieran poner, sino lo encabezan los cobardes e incrédulos. Los cobardes e incrédulos. Y Jesús dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo vendría a convencer de pecado. Pero cuando dice de pecado, no está hablando del pecado particular de cada uno, sino del pecado que condena a la humanidad completa. Y es como Él lo dijo: por cuanto no creen en mí. Por cuanto no creen en mí. Así que es una advertencia seria, que puedo oír la palabra y que no pase nada conmigo. Así como fue posible que una multitud completa estuviera estrujando a Jesús y entre comillas tocándolo, pero en medio de eso Él declaró que solamente una mujer de todo ese grupo que lo estrujaba, que lo empujaba, fue la que lo tocó. Dice uno, bueno, se da cuenta que la percepción del sentido bíblico de tocar o el entendimiento de tocar es muy diferente. ¿Sí? Y perdonen que hable ahora en tercera persona, pero voy a hablar así. ¿Entiendes lo que significa que puedes oír la palabra y te puede servir de nada si no la crees? ¿De verdad lo entiendes? ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Entiendes de cuántas cosas podemos estar ajenos, privándonos a nosotros mismos? Una idea más de este pasaje. Según este pasaje, el reposo de Dios es evidentemente mucho más que un día. Hoy por hoy, junto con algunas líneas doctrinales que se han puesto como de moda,
Se ha querido reenfatizar que el reposo es un día. Pero aquí es evidente que el reposo de Dios es mucho más, o algo diferente. O mejor, supera simplemente un día. Que si el sábado, que si el domingo, que el día que quiera. Pero lo que Dios está declarando es mucho más que esto. Algunas personas dicen que hay que guardar el sábado porque fue un mandamiento perpetuo. Y la respuesta es un mandamiento perpetuo porque cada una de esas celebraciones tiene un sentido espiritual para este tiempo. Por ejemplo, algo que mencionamos hace unos domingos, ya no recuerdo cuántos. La Biblia dice que comamos el pan de la Pascua. ¿Cuál pan? Dice, el mismo pan de ellos sin la levadura de la hipocresía. Pero también dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. De manera que el reposo es mucho más que un día. Y hay mucha gente, repito, armando toda una discusión doctrinal solamente sobre que tiene que ser el día sábado, cuando en otra parte la Biblia también dice algo. Que nadie nos juzgue en cuanto a días de reposo, días de fiesta, de celebración. ¿Por qué? Porque todo esto es solamente una sombra o tipo de lo que había de venir. Todas esas celebraciones, todo eso guardar del Antiguo Testamento, todo eso se cumplió en Cristo Jesús. Así que el reposo, y esto es lo que dice este pasaje, es más que un día, porque miren ustedes que es bien claro lo que dice los versículos 8 y 9. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y es un reposo, mis amados, esto es lo más central de lo que estoy compartiendo hoy. Es un reposo asociado con fe. No es un reposo asociado con guardar un día, X o Y. Es un reposo asociado con fe. Algo más para terminar nuestra introducción. Aquí hay una característica, como un sello distintivo de aquellos que han entrado en el reposo de Dios. Y es algo en lo que debemos meditar. Dice que el sello distintivo es reposar de sus obras como Dios reposó de las suyas. Pero recuerden entonces que la palabra para reposo es katapauo, que significa cesar de sus obras. Es lo que dice acá en el versículo 10, Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora sí entremos en nuestro tema como tal. Vamos a ver primero como numeral 1, digamos, del tema, lo que es el reposo del pueblo de Dios. ¿Qué es el reposo del pueblo de Dios? Esta es una enseñanza que recibimos en nuestra escuela hace bastante tiempo. Y la verdad es algo que cada día, o más bien como la palabra de Dios no pierde vigencia, más bien se refresca. Así que lo que es el reposo del pueblo de Dios. En primer lugar, es sentados con Cristo. El reposo del pueblo de Dios en primer lugar, es estar sentados con Cristo. Un predicador chino, un hombre con mucha revelación, con mucha luz, alguna vez dijo lo siguiente: la vida cristiana comienza sentados. Repito, la vida cristiana comienza sentados. Así que lo primero que es el reposo de Dios es sentados con Cristo. Es una expresión bien interesante. Así que antes de leer el versículo que sustenta esto, digamos esto: la vida que estamos viviendo nosotros no tiene como base lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino lo que Dios ya hizo en favor de nosotros. Lo repito, la vida que estamos viviendo nosotros no tiene como base lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino lo que Dios ya hizo en favor de nosotros. Vamos a leer entonces Efesios 2, 4 al 6. Continúo leyendo la versión Reina Valera 1995. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren esa última parte del versículo 6. Juntamente con Él no resucitó, pero dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, para Dios el asunto de la posición siempre es muy importante, porque de la posición se desprenden muchas cosas. Pero vamos a mirar esta silla de la que nos hablan aquí en el libro de Efesios. Es una silla porque dice que estamos sentados juntamente con Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales. Entonces, ¿de qué habla esta silla? ¿De qué nos habla? Esta silla habla de tres cosas centrales. En primer lugar, nos habla de un lugar de comunión con Dios. Habla de un lugar de intimidad y de cercanía. Es como este tiempo, es un tiempo para intimidad, para cercanía con Dios. Y escúchame esto, yo creo que el mayor de los derechos que tenemos como hijos de Dios es el derecho a la intimidad con Dios, pero paradójicamente es el menos usado. Es el derecho a poder acercarnos de manera profunda e íntima a Dios. El tabernáculo de Moisés, que también era una figura, un tipo, tenía 3 lugares. Y en cada lugar de ese tabernáculo se podía palpar o percibir a Dios de forma distinta. Esos 3 lugares eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, una persona, en ese caso era el sumo sacerdote una vez al año, pero en el lugar santísimo una persona podría tener un encuentro con Dios tan radical como jamás podría ser posible además tener ni siquiera algo parecido en el primero de esos 3 lugares, el atrio. ¿Me explico? No hay comparación. ¿De qué nos habla esto? Que a mayor profundidad hay una expresión mayor de la presencia de Dios. ¿Verdad? La silla de Efesios 2 nos habla de eso. ¿Por qué no dice otra cosa? ¿Por qué no dice, finalmente que sí, que nos hizo sentar por ahí en alguna parte? Pero la verdad es que a causa de que hemos sido fundidos con Cristo, es una buena expresión, fundidos con Cristo, y estamos en Cristo, la palabra declara que a causa de esto y en razón de eso, estamos con Él, realmente, textualmente, literalmente, sentados a la diestra de Dios. Estamos con Él, realmente, textualmente, literalmente, sentados a la diestra de Dios. Entonces, una primera cosa obvia es esta. El derecho de comunión que tenemos, repito, derecho de comunión, es el mayor derecho que un hijo de Dios puede tener con Dios. Y es el menos usado de todos los derechos. ¿De qué otras cosas nos habla esta silla? Esta silla es, en segundo lugar, un lugar de descanso. Evidentemente, cuando yo estoy sentado en la silla, es la silla la que soporta mi peso. Mientras que si estoy de pie, son mis pies lo que primeramente sostienen mi peso y son los que sienten la fatiga, ¿verdad? Tiene sentido. Mientras estoy de pie, mis pies me sostienen a mí. Entonces, pero cuando estoy sentado, el lugar sobre el cual estoy sentado, donde estoy apoyado, descansando, como en este caso yo que estoy en una silla, es el que me sostiene a mí. Así que por esta razón, la segunda cosa que esta silla es un lugar de descanso. Mire, dense cuenta de algo. Tenemos que apreciar y pedir que Dios nos ayude a entender estas cosas realmente, con todas sus implicaciones. Porque no es como uno puede pensar simple retórica bíblica. No es simple poesía bíblica eso de que estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. No, es una realidad espiritual. Yo no sé si ustedes habrán notado un detalle pequeñísimo que uno encuentra en Hechos 2, cuando ese famoso día de Pentecostés. ¿Verdad? Casi siempre que se predica sobre este pasaje, se enfatiza que estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Y eso es correcto. Ahí dice que estaban todos unánimes juntos. Pero uno encuentra ahí un detalle, un pequeñísimo detalle,
que a mí me habla mucho, y el detalle es este. Dicen que entonces toda la casa donde estaban ellos, ¿verdad? Pero ¿qué más dice? Donde estaban ellos, ¿qué? Sentados. Uno se pregunta por qué este detalle tan simple en ese relato en medio de una cantidad de cosas tan importantes que ocurren allí. Bueno, pues pudiera ser que tal vez no es tan simple ese detalle de estar sentados. Pudiera ser que tiene un significado mucho más profundo. Por eso hablamos del reposo de Dios, declarando que todo nos muestra que la vida con Dios, o nuestra vida con Dios, o la vida que ahora vivimos, mis amados, no descansa sobre la base de lo que nosotros podemos, sino sobre la base de lo que Dios ya ha hecho. Y nuestro creer y nuestro apropiarnos de toda esa obra que Él ya ha hecho. Entonces, la vida que ahora vivimos no descansa sobre la base de lo que nosotros podemos hacer, sino sobre lo que Dios ya ha hecho. Y nuestro crecer y nuestro creer y nuestro apropiarnos de esa obra. Dos cosas entonces. ¿Qué es esta silla? Dijimos que en primer lugar esta silla es un lugar de comunión con Dios, de esto nos habla la silla. Dijimos que en segundo lugar es un lugar de descanso. ¿Qué más es en tercer lugar? La tercera cosa de la que nos habla esta silla es un lugar de autoridad. ¿Por qué? Porque al estar sentados juntamente con Cristo, estamos con Él en autoridad sobre todos los principados y poderes y potestades. Hay aquí un principio que ustedes deben mantener y deben guardar en su corazón, porque es un asunto de fe, y es que la autoridad proviene de la posición. Escucha de nuevo, la autoridad proviene de la posición. Por esa razón, si hay una guerra espiritual bien fuerte en un área, si hay una guerra espiritual en contra de cada hijo de Dios, ¿para qué? Para que no entienda su posición, para que esté ajeno a eso, para que sea salvo y siga viviendo como cualquier otro más de los terrenales, en lugar de poder vivir como uno de los celestiales. Miremos lo que dice 1 Corintios 15. Vamos a leer 1 Corintios 15, versículo 48, esto sí en Reina Valera 60, la versión más usada. Dice allí, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así que a nosotros se nos llama como celestiales. Yo quiero que ustedes miren algo en cuanto a ese sentarnos. Ese sentarnos está asociado directamente con fe. Todo este asunto que dice allí tiene que ver con si lo creemos o no para empezar a apropiarnos de todo ello. Puede estar allí y es una realidad, pero todo tiene que ver con si lo creemos o no lo creemos para apropiarnos de todo ello. En este pasaje que vamos a ver de Efesios 1, vamos a poder mirar primeramente cuál es la naturaleza del poder que Dios ha dado a sus hijos. Pero en segundo lugar vamos a ver cuál es la clave para poder desatarlo. Efesios 1:18. Estoy leyendo Reina Valera 60. Dice así este pasaje. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Yo quiero animarles a algo. Cada vez que entremos en la palabra, pidámosle a Dios espíritu de revelación. Cada vez que entremos en la palabra, pidámosle a Dios espíritu de revelación. ¿Sí? Recuerden que hemos dicho otras veces, no sé si me lo han escuchado todos, pero la palabra que nos cambia, hemos dicho, no es la que oímos, sino la que podemos ver. Y ese ver nos habla de esa operación del Espíritu Santo, trayéndola a nuestros ojos espirituales y a nuestro entendimiento espiritual. Entonces no nos conformemos con un entendimiento lógico de la palabra de Dios o mental. Porque ustedes me están escuchando algunas cosas. Y si yo se las cuento en forma ordenada y clara, obviamente las van a entender con su cabeza, con su raciocinio. La pregunta es,
¿Es eso suficiente? Y la respuesta es un rotundo no, no es suficiente. Necesitamos un entendimiento mayor, el del Espíritu, el que viene por la operación del Espíritu Santo, a través de la revelación, que recuerden qué es la revelación, como lo hemos dicho otras veces. La palabra revelación traduce literalmente correr una cortina o un velo. Eso es revelación. Así que siempre que entremos en la palabra, pidamos, Señor, revelación. Es decir, entendimiento mucho más allá del aumentar de lo natural. Lo que solo el Espíritu puede dar, porque recuerda, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es como dice Pablo aquí en Efesios 1:19. Voy a leer ahora Reina Valera Antigua, Efesios 1:19. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. ¿Qué podemos tomar de aquí? Quiero que ustedes noten que estos adjetivos usados aquí para calificar el poder de Dios, bueno, son lo que uno podría llamar superlativos, pero ni siquiera son superlativos, son algo mucho más allá, que yo no sé cómo lo podríamos llamar, la verdad. ¿Cuál la supereminente grandeza? O sea, está hablando de un poder que es supereminentemente grande. Evidentemente, Pablo no encontró una palabra suficiente para describir ese poder. Pero dice después, para con nosotros los que creemos. Y ahora le añade, por la operación de la potencia de su fortaleza. Por la operación de la potencia de su fortaleza. ¿Qué clase de poder es este, mis amados? Una cosa más, versículo 20. Dice que ese poder fue el que operó en Cristo para levantarle de los muertos. Miren, en física hay una ley llamada concentración de fuerzas, que dice más o menos lo siguiente, que si yo aplico una fuerza sobre toda una superficie, o una mesa, o un plano, por ejemplo, una mesa, por ejemplo, aplico una fuerza distribuida, después esa misma fuerza se multiplica o se concentra si yo la traigo toda sobre un punto. Si toda la fuerza distribuida en un plano, yo la concentro sobre un punto, esa fuerza se multiplica de una manera enorme. Cuando hemos hablado de salvación del hombre, hemos dicho que el problema real del hombre es su naturaleza. Y su naturaleza es muerte, con todo lo que significa el hombre natural. Pues bien, recordemos lo que la Biblia dice en 2 Corintios 5. Vamos a 2 Corintios 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra traducción dice algo más contundente aún, dice, lo trató a él como pecado. Lo trató a él como pecado. Como al pecado mismo, perdón. Lo trató a él como al pecado mismo. Tengan en cuenta esa expresión. Es decir, no dice que Jesús en la cruz fue identificado con los actos malos o los pecados de los hombres. Fue mucho peor aún. Jesús en la cruz fue identificado con la naturaleza de la muerte misma, con el pecado mismo. Así que toda esa muerte espiritual que estaba dispersa a lo largo y ancho de la raza humana, de la historia, desde Adán hasta el último de los mortales, se concentró en Cristo. Concentración de fuerzas, no lo olviden. Todo el poder de la muerte disperso sobre toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que existe en este planeta, todo ese poder de muerte, todo ese dominio, todo lo que la muerte dispersa de esa manera, vinieron concentrados sobre una sola persona, la persona de Cristo en la cruz. Con razón Jesús no quería eso. Y con razón Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso en Getsemaní Él oraba como oraba. Si es posible,
pasa de mí esto. Y él lo declaraba, esta es la hora de las tinieblas, ahora es el tiempo del príncipe de las tinieblas. Todo el poder de la muerte sobre Jesús. Tratemos de hacernos una pequeña idea de por qué razón es que dice aquí en Efesios 1 que el poder usado por Dios para levantar a Cristo de los muertos fue un poder supereminentemente grande. Porque ese poder venía para quebrar definitivamente el poder de la muerte espiritual en su máxima expresión. Lo repito, súmenlo. La muerte que ha estado dispersa con todo lo que la muerte es, dispersa sobre toda la raza humana, a lo largo de toda la historia. Todo ese poder y puesto una misma vez al tiempo sobre una sola persona, la persona del Hijo de Dios. Esto es tremendo. Con razón dice que era un poder supereminentemente grande para vencer todo eso, para quebrar todo eso. Volvamos al versículo 19. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¡Qué tremendo! Ese es el poder que actúa en nosotros. Pero hay otra vez la misma condición. ¿Cuál es la condición? Para los que creemos. Ese poder que actúa en nosotros, los que creemos. Casi que podríamos decir de esta manera. Una cosa es ese poder puesto en nosotros a causa de que hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo y ese poder actúa en nosotros. Pero ¿en quiénes se va a manifestar en forma efectiva, real, verdadera? En aquellos que realmente lo entienden, lo creen y se apropian de él. Una cosa más respecto a este pasaje. Este poder hace en nosotros lo mismo que hizo en Cristo. ¿Qué fue lo que hizo en Cristo? Bueno, primero lo resucitó. Así que a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, este poder, en primer lugar, nos resucitó. Miren, roguémosle a Dios, pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que nos ayude a entender esto. Que esa vida que Dios nos da es una vida que va más allá y no puede ser vivida de forma natural. Es decir, es imposible vivir esa vida de manera natural. Y eso lo ampliaremos más adelante. Así que lo primero que hace en Cristo, el Padre lo hace en nosotros. Nos resucitó con Él también. Fuimos a la cruz con Él y con Él fuimos resucitados. Tenemos vida de resurrección. Una segunda cosa, nos sentó en lugares celestiales. Porque a Él lo sentó a su diestra, a la diestra de Dios Padre. ¿Verdad? Y Él nos sentó junto con Él en lugares celestiales. Y la tercera cosa, nos dio autoridad. Todo esto, ¿dónde? ¿En quién? En Cristo. Todo esto en Cristo. Así que aquí les dejo esta primera idea de lo que el reposo de Dios es. Estar sentados con Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por empezar a entender lo que es el reposo tuyo para nosotros. Y Padre, mi oración va en que tú nos des espíritu de revelación, sabiduría y revelación en el conocimiento de la oración que hacía Pablo ahí en Efesios. Que tú abras nuestros ojos, oídos espirituales, nuestro corazón, y que realmente que este poder, todo esto que ha sido depositado en nosotros, que es para los que creemos, sea una realidad que pueda ser activado a causa de que realmente lo creamos, nos apropiemos de él y caminemos en eso. Que la palabra no sea algo que oímos, que no nos suceda como les pasó a estas personas, que oyeron la misma palabra pero no les aprovechó de nada por no ir acompañada de fe. Que la fe sea ese activador de todo lo que tú has puesto en nosotros en Cristo Jesús. Oro en el nombre precioso de Jesús también. Amén. Es un gusto haber estado compartiendo y nos veremos Dios mediante el próximo domingo por este mismo canal. Que tengan una semana linda, en reposo. Recuerden, aprovechando
este derecho especial que tenemos los hijos de Dios, el más importante y el menos aprovechado, que es intimidad y comunión con Él. Dios les bendiga.